¿Cómo te va, Eduardo? Hola, Graciela, ¿qué tal? Un gusto siempre hablar con vos. Gracias. Y buen día del con padre. Pablo, ¿no? Sí. Sí, ¿cómo andás, Sí, Eduardo? Sí, gracias. Eduardo es Eduardo Amadeo. Eduardo Amadeo ahora... Aulicino, Graciela, perdón. Porque es con la otra, empieza con A. El aulicismo, no, me equivoqué, perdóname. ¿Cómo hago para que me perdones? Estás perdonada. Estoy perdonada, Eduardo. Sí, bueno, estás perdonada de por vida. Se me entrecruzó, se me mezcló la grilla. Está todo bien, todo bien. Eduardo Aulicino ya estuvo con nosotros. Ustedes lo han escuchado. Nosotros, Pablo y yo, lo apreciamos muchísimo en sus análisis. Él es periodista y es columnista y además es analista político. Él es columnista en Infobae y es analista político. Hoy, en el programa anterior, que estaban Jorge Sigal y Santiago Kovalov, estuvieron desmenuzando un poco, o bastante, no sé, qué pasó esta semana que termina o empieza hoy, según se mire el calendario, con el tema de la política. ¿Cómo lo viste vos? Mirá, yo creo en primer lugar, le voy a robar un término a un amigo. Primero lo que hay que valorar es que estamos en una situación que algunos definen como una policrisis, es una crisis enorme, sí, una crisis que abarca el terreno económico, obviamente el terreno social, el terreno político y por momentos tiene estribaciones también en el plano institucional. Entonces ese es el contexto en que llegamos a esta semana, que tuvo un episodio muy potente en el Senado de la Nación, sí, que tuvo otras noticias, el acuerdo con China por el swap, que lo que muestra es un nivel de pragmatismo que todavía sigue llamando la atención en este gobierno, el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? La octava revisión del programa que se firmó hace tiempo, ahora el gobierno va intentando otro programa, parece difícil, y el dato de inflación en el 4,2%. Esto fue la semana. Ahora, yo trato de analizarla en lo que se pensaba antes de que ocurra esta sesión del Senado y lo que pasó después. ¿Por qué? Y no es contrafáctico, como se dice ahora, para descalificar, como si lo contrafáctico no fuera un mecanismo de análisis, ¿no? Claro. Estas cosas que se desvalorizan, decir, no, pero, no, eso es contrafáctico. Bueno, es parte de la... Bien. Entonces yo digo, acá además era bastante fáctico, porque lo que vos tenías era un arrastre de 2 o 3 semanas con lo que se ha de llamar los mercados, o sea, el mundo financiero básicamente, y también después por derrame en el mundo social, que era, otra vez mirábamos el dólar, otra vez mirábamos el riesgo país, otra vez... Todo el tiempo. ¿No? Y los que saben un poquito más miraban si los papeles argentinos en Nueva York evolucionaban así o allá. Era un clima realmente peligroso o preocupante, porque la hipótesis era, si fracasa la sesión del Senado, o fracasa en realidad el proyecto de ley, todo eso se iba a potenciar y se escapa después a la lógica de no, tengo todo controlado. Bueno, en general, nunca está todo controlado, se iba a disparar el dólar seguramente y eso genera un clima y remarcaciones otra vez, bueno, lo que sabemos. Entonces en ese clima se llegaba a la sesión del Senado. Yo pienso, lo escribí así también, que en realidad lo que estaba en juego ya no era el proyecto, la letra del proyecto, sino una batalla política que era, se aprueba, hay oxígeno, no se aprueba, bueno, estamos cerca del precipicio otra vez. Te digo esto exagerando los términos. Sí. Pero ya no discutíamos si la privatización o no de esta empresa, lo que se discutía es si salía el proyecto,
o si no salía. Esa era la batalla. Es decir, si el gobierno que juró hace 6 meses podía tener al menos una ley. Una primera ley, sí, exactamente. Una primera ley. Después de 6 meses y varios fracasos, ¿no? Que los vistieron como pudieron, diciendo, bueno, la casta, lo que vos quieras. No había podido sacar una ley hasta el día de hoy. Bueno, ahora falta el capítulo de diputados que se supone va a traer sus ruidos, pero va a ser más sencillo. Después si queda tiempo lo vemos, pero vale la prueba política la del Senado, porque es donde además es más diminuta la representación del oficialismo y más grande en consecuencia la necesidad de tejer acuerdos políticos para llegar a este resultado. Ahora bien, ni aquello era exclusivamente el infierno, ni lo que pasa después es el paraíso. No, me parece que hay que tener en cuenta, no exagerar, no es que está todo bien porque se aprobó la ley y antes estaba todo mal. Era un camino. No, pero hay una cosa, peligroso. Hay un hecho, no sé si vos estás de acuerdo, y podemos participar, Pablo, en la discusión con tu parecer. Yo creo que hubo mucha habilidad, primero buena voluntad en un sector sensato de la política, que no es precisamente el que todavía maneja el kirchnerismo, ¿no? Sí, claro. Y una habilidad que demuestra tener alguien que nunca había aparecido en política tampoco, que es Victoria Villarruel. Claro. Porque fíjate vos... ganó su lugar. ¿Cómo? Que se ganó su lugar, digo, y lo trabajó para eso, ¿no? Y trabajó muy bien, porque incluso, bueno, Milei en ese caso aceptó seguramente la propuesta. Salió más tarde de viaje de lo que correspondía para que Victoria no tuviera que reemplazarlo. Claro. Porque en ese caso se perdía lo del Senado, ¿eh? Sí, ahí hubo una gestión, dicen, sí. Porque ahí, viste, como lo plantea vos, había un poco de rivalidad por el cartel, como se decía antes, ¿no? El cartel del teatro en la Avenida Corrientes, y un poco también de necesidad. Hubo una gestión, dicen, de Guillermo Franco que se ha transformado seguro en superoperador político. Seguro. Te diría, el más visible, porque contrariamente a lo que se supone, lo que te dicen algunos operadores políticos y en el mundillo empresario, esa zona gris donde se mezcla todo, es que este chico, Santiago Caputo, finalmente parece que es más político que lo que dice el discurso y su propio discurso, porque es un hacedor de campaña y arrastra con esto, ¿no? De la casta y bla, 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 todo en blanco y negro. Parece que después se maneja no solo en blanco y negro, sino también con los caminos que exige la negociación. Pero precisamente por eso que vos planteás, me parece a mí que la otra cara de este tema es el siguiente. Hubo mucho papel escrito y comentarios y demás sobre el tema de la gobernabilidad. La gobernabilidad en términos de buscar acuerdos. Veremos si estos acuerdos fueron solo fruto de la emergencia o este gobierno entendió y va a un sistema, un mecanismo de entendimiento con fuerzas que a veces te acompañan, a veces no, pero tenés que establecer un mecanismo, no insultarlo cuando no te acompaña y agradecer cuando sí te acompaña. Ahora, exactamente. La gobernabilidad, yo creo que en primer lugar, y eso está más difuso, es un tema básicamente del propio gobierno. Entonces, si el gobierno tiene el nivel de ferocidad que están teniendo sus internas y esta imprevisibilidad que un día puede negociar y otro día patea el tablero, bueno, el esfuerzo de gobernabilidad no lo estaría haciendo el gobierno, aunque la realidad se lo imponga. Me parece que lo de las leyes es un gesto interesante, con un jugador muy fuerte, que tiene que ver con la fragmentación de la política, que son los gobernadores. No, los gobernadores juegan su partido. Acá, lamentablemente, yo creo que vos vas a coincidir, no hay más proyecto nacional. Hay proyectos, o un archipiélago de proyectos, ¿no? El gobernador de esta provincia, no importa si es peronista, radical, en general. Cada uno lleva el suyo. Sí, hay
bajo grado de alineamiento nacional. Yo miraba el otro día el caso de los radicales, ¿no? Vos tenés el presidente del partido dice A, todo el bloque dice B. Pues sí, bueno, es raro, ¿no? Los gobernadores dicen una cosa, orgánicamente el Comité Nacional dice otra. En cualquier otra época esto era de mínima una convención nacional con seguro 400 o 500 representantes de todo el país, con sillazos incluidos, pero digo, salía un debate y una posición. Claro. Acá cada uno hace su juego. Entonces también es cierto que en este contexto es, en un sentido, más difícil enhebrar acuerdos, porque vos no enhebrás acuerdos con fuerzas políticas o con espacios políticos, enhebrás acuerdos individuales, con el de Neuquén, con el de Santa Fe, con el Jujuy, con este, con el otro. Sí, en realidad estás enhebrando como en un collar. Claro, uno por uno, piecita por piecita. Entonces, todo esto hace que sea más difícil, pero como siempre, la principal responsabilidad está en la cabeza del Estado, en el presidente. Si de ahí para abajo es imprevisible, bueno, es más difícil tejer. Si de ahí para abajo es previsible, es difícil, pero por lo menos tenés una guía. Por eso yo digo, el tema, si la ley base marca un giro o es un hecho aislado frente al riesgo del precipicio, ¿no? Esto de si hay algo de convicción o solo pura necesidad, ¿no? Estamos hablando con Eduardo Ulicino y ahora Pablo le pregunta. Sí, Eduardo, ¿cómo andás? Bueno, en este escenario de policrisis que estás trazando, de fragmentación a partir de lo sucedido en la última semana, cobra, por lo menos por lo que entiendo yo, mayor dramatismo cuando se observa la violencia que se ejerció, digamos, en la calle. Nos hizo acordar en menor medida, pero de lo ocurrido en el 2017, y con el escenario de por lo menos salían de algunas usinas de desestabilización que planteaban, bueno, desde ya en las calles, pero también jugando esta ficha, digamos, al juicio político por los sectores más del kirchnerismo. ¿Vos creés que eso tiene algún asidero para sumarlo al análisis? Sí, pues yo creo que sí que tiene asidero. Lo de la calle fue tremendo. Después se ponen a escribir toneladas de líneas sobre si fueron provocadores o no fueron provocadores. Yo creo que hay siempre provocadores. Hay también una línea de entender la política, que acá un gobierno surgido de las urnas es legítimo si dice lo que yo pienso y pasa a ser ilegítimo a los 2 minutos, aunque haya ganado una elección, claro, que pueda volver a ganarla, ¿no? Entonces, me parece que esa es una zona de riesgo. Ahora, el tema grueso, vos sabés que hay como dos lecturas. Una es, el kirchnerismo jugó a todo o nada, con la idea de que si no salía la ley el gobierno quedaba tambaleando y se lo llevaban puesto, para decirlo en términos básicos. Claro. Sí. Esta era una lectura. La otra lectura dice, no, el kirchnerismo jugó al límite, pero trató de no forzar, porque en realidad sabe que si vamos a una hipercrisis no tiene que ofrecer como oferta política, porque tampoco, claro. Convengamos que no es que la sociedad está contentísima con lo que fue la última experiencia kirchnerista y lo va a aplaudir y le perdonó todo. No es lo que está pasando. Entonces, uno dice esto. Yo personalmente creo que incluso por egoísmo y por cuestiones menores, jugó al límite. No es que planificó, bueno, llevo el voto a los 30 y pico míos y dejo que ellos jueguen. Esta idea de me llevo el discurso y ellos que se lleven las leyes, ¿no? De aquella frase de Jaroslavski, ¿no? Dejar que la oposición se lleve los discursos y nosotros, como oficialismo, terminemos llevándonos las leyes. No creo que haya sido esta cuestión racional. Es más, me parece que también el peronismo, aunque parezca muy unificado, mostró un nivel de fragilidad, primero porque no pudo dar vuelta a una votación, frente a un armado oficialista con aliado que es endeble. Segundo, porque no tiene líder, no hay líderes en la oposición peronista. No. Tercero, porque... A ver, alguien te podría decir, ¿y Cristina Fernández de Kirchner? Sigue teniendo un núcleo,
difícil calcular cuánto es esto en términos de votos, sigue teniendo un núcleo, pero también está fatigada por la realidad. Creo que gastó la carta con Alberto Fernández, que además se encargó de hacer trizas, la carta de volvimos diferente, está todo bien, digo, eso ya no corre más. Entonces me parece que no tiene que ofrecer, porque está en este juego entre Máximo Kirchner y Kicillof, no hay otra figura que pueda. Y puestas así las cosas en la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner versus Kicillof, que serían los candidatos. Se lo ve casi nada, por lo menos yo no lo veo casi nada a Máximo Kirchner. Estoy segura de que su madre va a intentar ayudarlo, y la gestión de Kicillof tiene agujeros por todos lados. Mira, me parece que la provincia es muy elocuente de lo que pasó. No sé de lo que va a pasar, y de lo que pasó. Primero lo que mostró que hubo un voto de clase media, baja y baja, de hartazgo que terminó en Milei, contra todo lo que se decía de que ese es el voto cautivo de Cristina y del PJ tradicional. No fue lo que ocurrió. Segundo, hay que tener en cuenta que Kicillof gana la elección, entre otras cosas, por la pequeñez y mezquindades y falta de mira de la oposición, que fue con dos candidatos, ninguno de los dos atractivo, hay que decirlo. Así es. Entonces, bueno, era previsible que termine así. Ahora bien, Kicillof, por la actividad de gobernador y además por su propia ambición, se muestra más visible, hace torpeza como este viaje al Vaticano, que es un desastre desde el punto de vista de la imagen, ¿no? Viajando en primera clase, bueno, todo esto que se ha visto en las redes, pero obviamente por la función y por sus ambiciones tienen más perfil. Y el problema para Máximo Kirchner, en algún momento, los dos con alto nivel de imagen negativa, tendrá que definir Máximo Kirchner si se quiere recibir de operador en la sombra o si tiene alguna aspiración, como tuvo su padre, de algún grado de liderazgo político. No está claro qué es lo que quiere hacer, ¿no? No da la sensación de que fuera capaz, pero a lo mejor nos equivocamos. No, bueno, dependerá también de cómo juegue Cristina Kirchner, pero yo digo, sin duda, hoy el perfil de Máximo Kirchner es más la de un tipo que teje en las sombras, una especie de nocivismo peronista, que un tipo que aspire a ser una figura... Ni que esté trabajando bien para ello. No, así que bueno, eso tendrán que ver, pero lo cierto es que hoy es curioso lo que está pasando, porque vos tenés una serie de, por afuera del oficialismo y por afuera del peronismo K, digamos, una cantidad de figuras que habrá que ver cómo le va la gestión, los cordobeses, los santafesinos y algún otro más. El oficialismo no tiene otra cosa que Milei para ofrecer. Así es. Y el peronismo K, francamente, creo que lo único que le queda es Kicillof. Dicho en conjunto, es una oferta pobre para un nivel de crisis donde yo creo, si vos me decís a mí, lo razonable en todo sería que todos quieran comprar tiempo, ¿no? El gobierno porque lo necesita para mostrar algún logro, los distintos sectores de la oposición porque necesitan para ir perfilando algún grado de programa nacional, de perfil, de liderazgos, pero cada tanto tenés esta situación como la que acabamos de vivir en el Senado, que vos decís, bueno, algunos están jugando, me parece a mí, muy al borde del abismo y ninguno tiene paracaídas, ¿no? Estamos hablando con Eduardo Aulicino, quien sigo pidiendo disculpas por haberme equivocado del nombre. Pablo. Por favor. Sí, Eduardo, ¿sabés que por lo general cuando se analiza el fenómeno Milei y bueno, la fragmentación, digamos, también política, muchas veces se lleva, digamos, a un plano, a un análisis también a nivel internacional de lo que está pasando en el mundo, la irrupción de las derechas, de los liderazgos mesiánicos, de las derechas extremas, de las sociedades líquidas. Ahora, eso vale la pena, digamos, enmarcarlo dentro de ese análisis, o tenemos, digamos, como
muy fuertes. Vos estuviste hace poco en España y ¿qué es lo que observaste ahí con tu ojo clínico? ¿Qué estuviste viendo? Mirá, a mí me llama la atención, primero cuando vos mirás los liderazgos de esta década, mirá que yo soy antinostálgico por definición. No es que todo lo que pasó es fenomenal y todo lo que viene es un desastre. Sí. Pero realmente tenés un nivel de liderazgo internacionales, toma el último que es Alemania, ¿no? Después de Merkel, lo que tenemos hoy, toma España, Italia, cualquier caso, y esta reunión del G7 hubo muchos colegas que lo destacaron, en realidad los primeros que lo destacaron fueron en algunos medios de Estados Unidos, el nivel de desgaste de las figuras que llegaron a la reunión del grupo más poderoso del mundo, ¿no? Biden llega golpeado, Scholz llega golpeado, Macron llega golpeado. Realmente la única que podía estar exultante es la jefa de gobierno de Italia, ¿no? Sí. Los demás, en líneas generales, llegaban con situaciones en sus propios países muy comprometidas en cuanto a proyectos personales. Ahora, en España fue de todos estos países el que viene hasta la elección europea, hace unos días, la que venía con un clima político más caldeado. ¿Por qué? Porque tenía la amnistía para los catalanes ultraseparatistas, un desastre, a mí me parece, en lo personal. La cuestión de la esposa del jefe, del presidente de gobierno, de Begoña, que aparecía, digo, más allá de que sea judiciable o no, es por lo menos moralmente cuestionable lo que hizo, siendo la esposa del jefe de gobierno, ¿no? De recomendaciones de empresa. Bueno, la legislación española verá si corresponde o no, pero desde el punto de vista práctico no parecía muy transparente. No. Y además, bueno, por supuesto, venía de la elección catalana, iba camino de la elección europea, que hizo un desastre, sobre todo en Francia. Pero en el caso de España, vos lo que veías es, primero, un nivel de grieta, que es lo que está pasando en general, muy la política en blanco y negro, ¿no? Este nivel de muy argentinizado, si querés, en el caso español, Pedro Sánchez por un lado, Feijóo por el otro, con discurso muy de chicana, muy berreta, para decirlo de alguna manera. Tuve la suerte de ver yo le comentaba a Pablo, fuera del micrófono, tuve la suerte de ver allí un programa muy popular, que lo llevó a Felipe González, y le dedicó la hora del programa entera, no hubo entretenimiento, no hubo nada, fue 100% Felipe González. Entonces vos lo ves, y todos recordamos también algunas de las cosas oscuras que pasaron en el gobierno de Felipe. No es que lo vamos a transformar en santo, pero la jerarquía de opinión, la idea de debate, los temas que ponía en crisis, pues sí, yo no puedo creer que estemos escuchando lo que estamos escuchando ahora de Pedro Sánchez y de Feijóo. Digo, la verdad que bajó mucho el nivel. Se equivocó Sánchez y pensaba que peleando con Milei daba vuelta a la elección. No es lo que pasó finalmente, ni con esta cosa medio también porteña, ¿no? Yo soy zurdo y que, viste, esta pavada que en realidad, en el mejor de los casos, sos socialdemócrata, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces, bueno, pero parece que hay un fenómeno. Yo por eso te digo, soy muy antinostálgico, no es, acá pasaron cosas horribles en todas las épocas, no es que ahora vamos a descubrir que estos son todo horrible y venimos del paraíso terrenal, pero es cierto que hay una jerarquía de líderes mundiales que está muy en crisis, que hay avances de la, llamémosle, mentirosa no política, porque es la política pero en sentido extremo, por izquierda y por derecha. Esto es cierto, es un fenómeno de esta etapa donde en Europa todo lo que ha sido, ¿no?, el estado de bienestar hace rato que entró en crisis, tiene problemas migratorios, problemas con el fundamentalismo. Bueno, para Occidente es un problema muy complejo. Ahora, en el medio de esa complejidad no ves líderes de envergadura
Claro. Sino más bien una medianía, ¿no? Que lo hace. Bueno, ahí me parece que nosotros, no sé de qué hablamos, estamos en la misma. No, por eso digo, hay mucho espejo en el que mirar. Sí. Bueno, Eduardo, te dejamos acá. Que disfrutes tu día domingo, que lo pases muy bien. Sobre todo lo sacamos de un almuerzo familiar, Graciela, así que le agradecemos muchísimo. Bueno, pero fue siempre un placer. Ahora volvés con bríos. Ahora vuelvo con bríos para llegás para el café, Eduardo. Con hijos y nietos. Claro. Bueno. Todo bien. Un beso grande, muchas gracias. Grande, y muchas gracias. Una A vez vos, más. y siempre un placer hablar con ustedes. Chau. Gracias, chao.